El título del mensaje, un Dios exclusivo que puede salvar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios exclusivo que puede salvar a todos. Hay cosas que la gente dice, repite, pero que no son ciertas, ¿verdad? Por ejemplo, todos los caminos conducen a Dios. Eso suena bonito, pero es falso. Totalmente falso y antibíblico. Otros dicen, lo importante es tener fe. Pero no podemos dejarlo ahí, porque la pregunta es, ¿fe en qué? Bueno, es tener fe. ¿Es fe en qué? Yo recuerdo un profesor de contabilidad en la universidad que él hablaba, ¿verdad? De lo bueno, de los beneficios de la fe. De hecho, hablaba de un estudio que hicieron con unas plantas que oraban por unas plantas y por las otras no oraban, y las plantas por las que oraban estaban mejor que las que no oraban. Sin embargo, él no le servía al Señor. Lo que resaltaba era la fe. Pero ese tipo de fe no glorifica a Dios y no salva tampoco. Hay otros que dicen que lo importante es tener obras y hacer obras y esto y lo otro, como un fundamento y un camino, ¿verdad?, de salvación. Tampoco es lo que dice la Escritura. Algunos piensan que todas las religiones son buenas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieren es mejorar, lo que quieren es ayudar. Bueno, pregunten eso en el Islam, a ver si es así. No todas son buenas. Y algunos creen que todo el mundo será salvo. No, Dios es tan bueno que Dios... ¿A quién va a condenar Dios? Dios es amor. Pero también eso es una falsedad. No hay tal cosa como... Eso se llama universalismo. No hay tal cosa. La Biblia claramente habla de salvación y habla también de condenación a aquellos que rechazaron el Evangelio. Pero hoy vamos a estar hablando sobre Hechos 4, ¿verdad? Del versículo 5 al 12. Pero antes quiero hablarles un poquito del contexto, ¿verdad? De ese contexto antes de este maravilloso libro, esta carta, el libro de los Hechos, que recoge los hechos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, de lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia emergente, lo que Dios estaba haciendo en los apóstoles, y ese maravilloso libro, ¿verdad?, que vemos esa historia, ¿verdad?, de la iglesia en el Nuevo Testamento. Antes de llegar al capítulo 4, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, nos deja ver que ellos iban hacia el templo a la hora de la oración y que allí se encuentran a este cojo de nacimiento. Dice allí que los amigos lo llevaban todos los días al templo y pedían limosna por él. Cuando este cojo los ve a ellos, a Pedro y Juan, dice la palabra que pensó, bueno, estos me pueden dar unos chavitos, ¿verdad? Una limosnita chévere. Pero parece que Pedro y Juan estaban helados. No lo dice la Biblia. Bueno, sí lo dice, porque ellos dijeron, no tengo plata ni oro, mas lo que te tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así que ocurre ese milagro maravilloso y él entra saltando, glorificando al Señor con ellos. Entra ahí el templo y todo el mundo estaba lleno de asombro. Imagínense, estamos hablando de un cojo de nacimiento que tenía más de 40 años. Así que vieron ese milagro y dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 3 que se quedaron atónitos de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces, vemos entonces que ¿cómo responde Pedro y Juan ante la multitud? Pues entonces predica un sermón. Y allí se dirige a ellos, los corrige, le dice, ¿verdad? Esto no es que estén borrachos, sino es la obra del Espíritu Santo, porque lo habían, de momento cuando llegó el Pentecostés, ¿verdad?, y los vieron así, pues pensaron que estaban borrachos, y ellos no están borrachos. Les hablan de los antepasados.
les habla de la culpabilidad de ellos, lo que ellos hicieron, ¿verdad? Con Jesucristo. También les habla de la resurrección, todo eso en el capítulo 3 y cómo Dios había glorificado a Jesús y les hace un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Que se arrepientan, arrepentidos. Y vemos también cómo, primero en el capítulo, en la primera predicación, 3,000 respondieron, 3,000 personas, ¿verdad? En Pentecostés. Y luego de este mensaje, vemos en el capítulo 4, versículo 4, que 5,000 respondieron. Así que vemos la obra del Señor, ¿verdad? De manera sobrenatural, lo que estaba pasando allí en ese momento, después que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y comienza ese ministerio, y comienza la iglesia, y Dios glorificándose de manera bien especial. Y después que pasa esto, y que se convierten estos otros 5,000, que ocurrió este milagro, pues entonces los sacerdotes, el magistrado, los saduceos y todos estos, pues entonces los arrestan a ellos, molestos con lo que estaba pasando, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad?, lo que vamos a estar viendo, cómo ellos luego que están arrestados van al Sanedrín, entonces son confrontados allí Pedro y Juan, y eso es lo que vamos a ver en Hechos 4, del 5 al 12. Así que en reverencia a la palabra, como acostumbramos, le pido que los que puedan se pongan en pie y vamos a leer esta porción de la Escritura en este día. Hechos 4, 5 al 12 dice: aconteció al día siguiente, o sea, después que estaban presos, pasaron la noche allí, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a ver en esta porción de la Escritura, Hechos 4, de 5 al 12, estas 4 realidades. Primero, el cuestionamiento de los incrédulos, la insensibilidad de los incrédulos, el pecado de los incrédulos y los judíos. Y por último, la verdad de un Dios exclusivo. Y esto lo sacamos del texto. Así que vamos al primer punto, el cuestionamiento de los incrédulos. Cuando le preguntan a ellos, ¿verdad?, ¿quiénes se creen ustedes que son? ¿Quiénes ustedes se creen que son? Y los que estaban allí, nos dice la Escritura, que eran gobernantes, ancianos, escribas. Estaba allí también el sumo sacerdote y los sacerdotes del Señor. El Sanedrín, que es este tribunal judío, estaba compuesto por 71 personas. Parte de lo que estaba allí cuestionándolos a ellos. Dice que lo pusieron en el medio. ¿Por qué? Porque querían intimidarlos, querían asustarlos. Ese era el propósito. Y están esas personas allí, los gobernantes que tenían una autoridad civil, ¿verdad? Como parte, ¿verdad?, de esas autoridades religiosas, los ancianos que menciona allí, que eran estas personas mayores en la comunidad, encargados de aquellas cuestiones administrativas y jurídicas. Ellos trabajaban como eso, esa era su función de los ancianos. Y también nos menciona a los escribas. Los escribas eran aquellos estudiosos de la ley judía, y ellos determinaban cómo iban a aplicar esa ley mosaica dependiendo de las situaciones específicas. Así que estaban allí. Y el sumo sacerdote, ¿verdad?, que era el que dirigía a todos esos sacerdotes de la tribu de Leví y demás, están allí cuestionándolo. ¿Quiénes se creen ustedes que son? Y
Eso no debe ser una sorpresa para nosotros. Definitivamente no fue una sorpresa para Pedro y para Juan. Es triste que mucha gente se sorprende que esas cosas pasen en la iglesia hoy día. Y han pasado casi 2000 años, ¿verdad? Se sorprende de eso porque le han predicado un evangelio que no es bíblico, ¿verdad? Que como que todo va a estar bien, como que tú no vas a tener problemas, como que ven a Cristo y ¿verdad? Todas las situaciones se te van a resolver y tú vas a ser bien cool, ¿verdad? Nada más lejos de la verdad, pero es lo que predican, con el propósito de engañar. Pero ellos sabían muy bien lo que Cristo había dicho. Por ejemplo, en Mateo 10, del 16 al 22, que ellos eran testigos de estas palabras. Y nosotros debemos entender eso, iglesia. Debemos entender eso. Nuestros hermanos en el mundo que están sufriendo persecución en la ventana 1040 entienden muy bien eso. Porque cada día están matando gente. Vimos ahí ese video donde los mataban a machetazos. Eso está pasando hoy día. Eso pasa cada rato. Y el Señor y la palabra nos habló de eso. No solamente en el Nuevo Testamento, sino aún desde antes en el Antiguo Testamento. Siempre la palabra nos ha dejado ver que la iglesia camina en contra de la corriente. Que somos luz y que hay tinieblas. Y que no hay comunión. Mira lo que dijo Jesucristo, Mateo 10, del 16 al 22. Palabras que el apóstol Pedro y el apóstol Juan recordaban muy bien. Cristo dijo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Estas son palabras textuales que salieron de la boca de Jesús un tiempito antes. Versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Qué tremendo. Lo mismo que pasó con Pedro y con Juan. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que vemos claramente él hablando de la persecución que van a tener los cristianos. Incluye ahí cómo también la familia es parte de esa batalla, esa guerra espiritual tan terrible. Ese versículo 22, como yo digo, hago un paréntesis que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo interpretan incorrectamente para decir que la salvación se puede perder y que solamente aquellos valientes, guerrilleros y que pueden hacer obras, entonces esos sí que son los que van a perseverar hasta el fin y esos sí los que van a ganar la salvación. O sea que si eso es así, la gloria es para ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fuertes son! Pero no es así. Realmente lo que quiere decir el versículo ahí es que los que van a perseverar hasta el fin son los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Esos van a ser, porque no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor y del Espíritu Santo en nosotros. En ese mismo capítulo 10 de Mateo, Jesucristo sigue hablando y enfatiza el asunto de la familia también. Miren el versículo 34 al 39. Jesucristo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y eso es chocante. Y tú sabes lo que pasa. Lo que pasa es que si el mundo, este mundo es un mundo en tinieblas que le dio la espalda a Dios. El príncipe de este mundo es Satanás, dice la Escritura. Todo fue dañado por el pecado. Si nosotros no estamos en guerra con ese mundo, tendríamos que ser parte de ese mundo. Así sí, no habría ningún problema. Caminaríamos todos juntitos de la mano hacia el pecado, ¿verdad? Cantando las canciones de Bad Bunny sin ningún problema, diciendo malas palabras, ¿verdad? Celebrando los cientos de miles de abortos y de asesinatos de niños. Lo celebraríamos. Pero no. Por eso Cristo dice en ese versículo 34, lo repito: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que estamos hablando aquí que no es que odiemos a nuestros familiares para nada. Pero la implicación es que si tú antepones el amor, tú tienes cualquier otra cosa que tú antepongas a Dios, entonces tienes un problema ahí. Pero nos presenta una realidad que yo he visto, como pastor lo he visto muchas veces. Cómo una persona se convierte y su familia le hace la vida difícil, imposible. Recuerdo el testimonio bueno, ellos lo han dado públicamente, así que yo lo voy a dar ahí. Por ahí está Pedro y Gualesca, ¿verdad? Pedro conoce al Señor primero, pero su esposa no, Gualesca. Entonces Pedro conoce al Señor y empieza a venir a la iglesia y esto y lo otro. Y él conoció ese amor de Dios y la gracia de Dios y el perdón de Dios. Y entonces quería estar metido aquí todos los días. Y Gualesca, pero ¿qué es eso? Pero todos los días en la iglesia, no podía entender. Porque hasta que el Espíritu Santo no haga una obra, no pueden entender. Yo he escuchado aquí testimonios, lo que es tan triste, de padres, y esto lo he escuchado tantas veces, de jóvenes que eran unos locos en el mundo. Usaban drogas, bebían, se emborrachaban, se iban a los pubs, estaban viviendo la vida del mundo. Que en términos generales vive prácticamente cada joven por ahí. Es una vida de locura, de promiscuidad, una locura. De momento el Señor llega a sus vidas, conocen al Señor, el Espíritu Santo los transforma. Ellos quieren agradar a Dios, honrar a Dios, porque es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Y comienzan a ir a la iglesia y a disfrutar las cosas de la iglesia y quieren estar todo el tiempo en la iglesia. ¿Y tú sabes qué? Los padres entonces no les hacían la vida difícil cuando ellos llegaban de madrugada, todos borrachos, con todos los problemas y todas las peleas y todas las malas crianzas. No había problema, pero ahora sí, molestos porque vienen a la iglesia y no quieren dejarlos venir a la iglesia. ¿Pueden entender eso? No lo podemos entender. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es lo que está detrás. Y cómo esas personas que no conocen al Señor son manipulados por Satanás. Porque tú dices, ¿pero por qué? Sí, al contrario. Pero eso es lo que ocurre. Y es parte, ¿verdad?, del precio que tenemos que pagar. Estamos hablando de esa incredulidad, ¿verdad? De esos que no creen, ¿verdad? Cómo cuestionan esos cuestionamientos de las cosas de Dios. Yo recuerdo, y esto también me ha pasado, y seguramente quizás le ha pasado a alguno de ustedes, donde esos incrédulos que están cuestionando muchas veces empiezan a hablar, ¿y por qué tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios es tan bueno como tú dices, y ustedes los cristianitos dicen que Dios es tan bueno, ¿por qué muere tanto niño de hambre? ¿Por qué pasan tantas injusticias? ¿Por qué tantas traiciones? Y todo ese montón de niños benditos que mueren ahí. Argumentos que siempre presentan. De alguna manera para echarle la culpa a Dios. Lo que quieren decir con eso, si Dios existe, es malo. ¿Por qué? Porque Él permite eso. Claro, el mundo está como está y hay una explicación para eso, bien sencilla. Es por causa del pecado. Dios creó todo bien, perfecto, no había pecado. Pero allá a Adán y Eva en el huerto del Edén le dijo, si ustedes desobedecen, entonces esa muerte no solamente va a pasar a ustedes, esa muerte espiritual, sino va a pasar a todo el mundo. Y eso es lo que ha pasado. Y luego todo el mundo ha nacido con esa tendencia hacia el mal. Y de ahí es que vienen los malos pensamientos, las mentiras, los abusos, los maltratos, el egoísmo, el orgullo, todo eso, la avaricia, la envidia, todo viene de ahí por causa del pecado. Pero queremos echarle la culpa a Dios. Yo recuerdo una vez, y yo se lo he comentado antes, estoy hablando con este joven y me está diciendo esos argumentos, ¿verdad? Mira a Dios y mira... pero es una hipocresía de los incrédulos. Y si tú estás aquí y esos son tus argumentos, escucha bien, para ver si tú también eres un hipócrita.
¿Por qué? Porque yo le pregunté a esa joven que me estaba cuestionando de Dios y los niños que mueren de hambre. Y yo le pregunté, tengo una pregunta para ti. ¿A cuántos niños tú has sostenido? ¿A cuántos niños en África tú has enviado dinero para que no mueran de hambre? Porque hay un montón de agencias, hay un montón de anuncios en la televisión. Así como están ustedes, se quedó él, callado. Eso nos lleva al otro punto, la insensibilidad de los incrédulos. Ahí un cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, que opera ese milagro, que los amigos dicen que lo llevaban todos los días al templo para pedir limosna. O sea que no era cojo como... De hecho, yo estuve en el viaje a California y yo no sé qué pasó. Parece que en una de esas que me quedé dormido, en uno de los vuelos, tuve una lucha con un ángel que yo no sé. Y se me lastimó una cadera. Ya estoy mejor. Una hermanita me trajo algo por ahí. Pero hubo un momento que estaba ahí, ya ustedes saben. Y uno podría pensar que cuando la Biblia habla de cojo, pues era eso, que estaba cojito. No. Los amigos lo tenían que llevar, él estaba lisiado. Por 40 años lo llevaban, lo tiraban allí. Y de momento, Dios, a través de estos instrumentos, Pedro y Juan, sana a ese hombre. Y mira cómo es la religión, mira cómo es el mundo, la insensibilidad de los incrédulos, que no les importaba eso. Lo que quiero es la guerra teológica, doctrinal, y el dominio que yo pueda tener. Así es la insensibilidad de los incrédulos. Y quizás no en esa línea, pero yo pregunto, ¿cuántos han visto la mano del Señor obrando? Dios obrando de manera especial. Y son testigos de lo que Dios hace, pero no quieren creer. Pero la molestia de ellos no era esa sanidad. A ellos no les importaba ni el pobre hombre ese. No les importaba. La molestia de ellos era la resurrección. Que ellos hablaban de que Cristo había resucitado y hablaban del poder de Jesucristo que había resucitado. Mira lo que dice Hechos, el mismo capítulo 4, pero los primeros 3 versículos que no lo hemos leído. Pero mira lo que dice allí. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, cuando los fueron a apresar. Y mira lo que dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese era el problema. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así que el problema con ellos era con la resurrección. Y la realidad es, la verdad es mi hermano, mi hermana que está aquí. Y qué bueno verlos a todos, ¿verdad? Tanta gente, tantos hermanos aquí en la iglesia. La verdad es que si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene estar aquí si Cristo no resucitó? Mejor vámonos para Playa Santa, para Crash Boat. ¿Qué sentido tiene? Pero mira lo que dice la palabra en Hechos 2:24. De hecho, mismo Pedro, ¿verdad? Juan hablando, dice, al cual Dios levantó, refiriéndose a Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Dios lo levantó, Cristo resucitó y reina en gloria. Aquella cruz no lo pudo retener, aquella muerte no lo pudo retener. Él venció el pecado, Él venció la muerte y reina en gloria. Pero los detractores quieren decir, no hay resurrección. Él no resucitó, Él no era Dios. No tiene sentido. Los del camino, el cristianismo, no tiene sentido ninguno. Estos son unos loquitos. Pero nada más lejos de la verdad. El apóstol Pedro, de hecho, en el capítulo 2, cuando él está predicando allí, él está citando el Salmo 16
parte del Salmo 16, porque era parte de esa profecía del Antiguo Testamento. Los judíos no querían creer en Jesús, como si eso no estuviera ya profetizado Jesús, pero eso estaba bien profetizado en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pedro comienza a citar ese Antiguo Testamento, ese Salmo 16. Y yo quiero que lean conmigo Hechos 2 del 25 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ese es el Salmo 16:8. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Salmo 16:9. Porque ahí no está hablando de Jesús. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Santo con S mayúscula, refiriéndose a Jesús. Ese es el Salmo 10, perdón. Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 16:11. Varones hermanos, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió. Aquí Pedro está explicando con relación a ese salmo. David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, nosotros sabemos dónde enterraron a David, que era el que estaba hablando en ese salmo, hasta el día de hoy, ¿dónde está? Entonces él está explicando, versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, David estaba hablando de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que también es un salmo, el Salmo 110:1. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Está explicando. Mira esta profecía en el Antiguo Testamento. Y decía, obviamente eso no es David. David no iba a resucitar. David vería corrupción. Estaba hablando del Señor. Estaba ahí Pedro presentándole en el Antiguo Testamento una profecía que habla de la resurrección de Cristo. De hecho, repito, el versículo 32, Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y yo quiero que veamos algunos argumentos sobre la resurrección de Cristo, porque vuelvo y repito, mira, si Cristo nos resucitó, nosotros no somos dignos de lástima, como dice la Escritura. Y vamos a ver, si Cristo nos resucitó, somos dignos de lástima. Estamos aquí haciendo, esto es un chiste. Pero nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. ¿Cuántos han experimentado el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos ha cambiado su corazón, su lamento en baile? Levanta tu mano los que Dios ha hecho eso, porque es una verdad. Y tantos testimonios que podríamos hablar. Pero vamos a ver estos argumentos. Primero, Jesús mismo, que no miente y que era Dios, testificó sobre su resurrección. Si nosotros vamos a Marcos 8:31, es importante que estén conmigo leyendo la palabra, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es la palabra de Dios. La que nos alumbra el camino es la palabra de Dios. La que nos cambia es la palabra de Dios, no mi palabra. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ese era uno de los nombres que él se daba, Jesucristo, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Registra la palabra en Marcos 8:31. En Juan 2:19 al 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, registra Juan.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que Jesucristo mismo lo testificó. Pero hay más. Otros testigos certificaron lo que Jesús dijo también. Por ejemplo, Mateo 26:59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos estaban buscando. Y mira lo que dice el versículo 60: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlos, y por ahí, ¿verdad? Utilizado. Así que ellos, aunque eran detractores de la fe y de Jesucristo, pero confirman que Cristo dijo esas palabras, que es el punto del argumento. Tercero, la tumba estaba vacía. Los documentos más antiguos declaran esto: y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24:13. Y confirmaron los enemigos de Jesús diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Esto está en Mateo 28:13. Empezaron a decir, ¿verdad?, que se podían robar el cuerpo. La realidad es que no se pudo encontrar el cuerpo de Jesús. No estaba en la tumba. Y en este escrito nos mencionan 4 posibilidades para explicar por qué el cuerpo de Cristo no está. Recuerden que lo que se está probando aquí es que Cristo resucitó. Y nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, de hombres de Dios que en un momento eran ateos o agnósticos, ¿verdad?, no querían en nada y querían probar que Cristo no había resucitado, que eso es cuento chino, que el cristianismo eso es una religión más. Y entre esos hombres está Lee Strobel, ¿verdad? Está el otro, Josh McDowell también, que escribieron, ¿verdad? Josh McDowell escribió el libro de evidencia que exige un veredicto. Búsquenlo, tremendo, ¿verdad? A los que les guste eso, la apologética. Lee Strobel, el caso de Cristo, ustedes recordarán, él era periodista, quería probar también lo mismo, ¿verdad? Y mofarse de su esposa y se embarcaron en estas investigaciones para probar que Cristo, ¿verdad?, no había resucitado, que no había existido, que eso era pamplina de la gente. Así que vamos a ver cuáles fueron esos argumentos para decir, ¿verdad?, que explicar de alguna manera que el cuerpo de Cristo no estaba allí en la tumba. Hay quienes dicen lo siguiente: sus enemigos robaron el cuerpo. Se lo robaron, ¿verdad? Y ahora, la pregunta, si eso es así, o sea, ¿por qué no presentaron el cuerpo? Si los enemigos fueron los que se robaron el cuerpo, ¿por qué no lo presentaron? Para morirse de la risa y decir: mira el que dijo que iba a resucitar, míralo ahí, todo muerto. Y reírse del Evangelio y reírse de los apóstoles. Pero ellos no pudieron presentar ningún cuerpo. Simplemente eso son conjeturas. Otros dicen que sus amigos robaron el cuerpo. O sea, que los discípulos y los amigos robaron el cuerpo para dar la impresión de que pues Cristo resucitó, pero que Cristo no había resucitado nada, y por eso robaron su cuerpo y lo escondieron. Entonces la pregunta ahí, y para mí ese es el argumento más fuerte de todo a favor de la resurrección, ¿verdad? Porque qué loco hay que estar, desajustado y tonto hay que ser, para que tú vengas, tomes el cuerpo de Jesús, tú lo escondas por allá, ¿verdad?, por la mata de plátano detrás de la casa misionera, allá de la área recreativa, lo escondas allá. Entonces, y tú estés dispuesto a que te corten la cabeza por esa mentira. O sea, tú escondiste el cuerpo, Cristo no resucitó nada, pero yo estoy dispuesto a que por una mentira me maten, me corten la cabeza, me crucifiquen boca abajo, me apedreen hasta matarme, para guardar una mentira. La tradición nos muestra que prácticamente todos los apóstoles murieron, ¿verdad?, martirizados, incluyendo Juan, que dice que no murió de viejo, pero lo trataron de hacer sancocho con el apóstol Juan. No sé si ustedes lo sabían. La tradición dice que lo metieron en una caldera y que querían quemarlo. Luego lo desterraron a la isla de Patmos, así, pero la tradición dice que todos murieron martirizados, porque no estuvieron dispuestos a negar su fe. Nosotros vimos aquí
Un testimonio real. Eso no fue un cuento lo que vimos ahorita. En África. Cómo esa mujer estaba dispuesta a que la mataran antes de negar su fe en Cristo Jesús. Porque Jesús es real, Dios es real, la vida nueva en Cristo es real. La hemos experimentado. Y son tantos y tantos testigos a través de los siglos mostrando esa evidencia que no están dispuestos a mentir, a ceder, que los quemen vivos. Así que para mí eso es un argumento tan fuerte. Otro argumento que dicen es que Jesús no estaba muerto, que él estaba inconsciente cuando lo metieron a la tumba y que él despertó y entonces así poco a poco movió la piedra y salió. Miren, bendito. Después de lo que habían hecho con la crucifixión con él, que ni podía siquiera cargar esa cruz, que allí en aquella cruz le traspasaron el costado y él pudo manejar, levantarse y mover esa piedra sumamente pesada y grande. La realidad es la siguiente. Escuchen bien. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitó y reina en gloria y vive y regresará por su iglesia. Y los cristianos no estamos locos y no somos unos ignorantes. Hemos experimentado la grandeza del poder de Dios por su gracia. Gente que éramos unos locos, que no nos importaba Dios. Nos importaba el placer, nos importaba el dinero, nos importaba la fama, nos importaba el reconocimiento, nos importaba la profesión, lo que fuera, menos Dios. Sin embargo, Dios se metió y tomó nuestro corazón y transformó ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y cuando eso ocurre, no podemos volver atrás. Y gloria a Dios por eso. Recuerdo todavía ese 8 de octubre de 1986 que pasé con muletas a rendir mi vida a Jesús, porque ya Él me había dado vida. Otros argumentos es uno ver precisamente la transformación de los discípulos, la transformación de la iglesia en medio de todos los tiempos, todavía. Y es interesante cuando uno ve a Pedro hablando aquí. El que está hablando es Pedro. ¿Tú sabes cuál Pedro? El Pedro que lo negó. El Pedro que lo negó con maldición. Cuando simplemente le preguntaron, mira, tú estabas con él. Tú también eras de su grupito. Dice que lo negó con maldición y malas palabras y cuánta cosa hay. Pero ese mismo es el que está hablando aquí. ¿Qué pasó entre aquel Pedro y este Pedro? Dos cosas pasaron. Cristo resucitó. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Y segundo, llegó la promesa que Cristo había dado del poder del Espíritu Santo sobre la vida de los hijos de Dios. En Hechos 4:8, donde estamos, Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, la crema de la crema, le está hablando Pedro a ellos, un pescador, y le dice a ellos: ustedes crucificaron a Jesús, ustedes desecharon la piedra angular. Y se los dijo allí en la carita, para que se escuche más. ¿Se lo dijo en qué? En la carita allí. Pedro, el mismo. Claro, con una diferencia: la resurrección y el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, palabras de Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que pasó. Pero lo que tiene aquí el apóstol Pedro, lo tenemos nosotros los hijos de Dios igualmente. Un Cristo resucitado
y al Espíritu Santo, que dice la palabra que hace morada, es el sello en cada vida, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ha regenerado. Allí hace morada el Espíritu Santo. Aleluya. Finalmente quiero otro argumento, el testimonio de Pablo, porque el punto de este pasaje es la resurrección. Eso es lo que están batallando ahí los judíos, los fariseos, los saduceos, que no creían. Principalmente los saduceos no creían en la resurrección y eran dentro de ese grupo del Sanedrín, era el grupo más poderoso. Por eso todo este asunto, ¿verdad?, con la cuestión de la resurrección. Pero mira el testimonio de Pablo también. Vamos a leer en la palabra. ¿Están conmigo, verdad que sí? Los que estén conmigo digan, gloria a Dios, aleluya, el Señor es bueno y viene pronto por su iglesia, amén, amén, amén. ¿Ok? ¿Están conmigo, verdad? Primera de Corintios 15, 13 en adelante, dice, porque primeramente, está hablando el apóstol Pablo, os he enseñado lo mismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, te está hablando de los testigos oculares, a Cefas, a los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos, y es importante lo que dice después, 500 hermanos, ¿cómo? A la vez, simultáneamente, se les apareció a 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, cuando él está diciendo estas palabras, dice, de esos testigos todavía hay gente viva. Y al último, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, el apóstol Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Vamos a adelantar unos versículos y vamos a continuar en el versículo 12, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entre vosotros, algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana, entonces en nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no tiene sentido. Nuestra fe es una ridiculez. Y no solamente eso, sino que aún entonces vuestros pecados están con ustedes. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que han muerto también en Cristo, pues mira, se acabó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nuestra esperanza solamente está en esta tierra, damos lástima. Y hago un paréntesis aquí porque el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad y muchos evangelios que no son de la Biblia están hablando precisamente de tú aquí como un rey, como un vencedor, que tienes todas las cosas, que todo te va a ir bien, que todo lo que tú pidas el Señor te lo va a dar, cosas económicas, etc. Y dice aquí, no, si en esta vida, versículo 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El pecado de los incrédulos y los judíos. Hablamos un poquito sobre eso. Porque como los incrédulos mismos, y no voy a leer los versículos porque el tiempo ha avanzado, pero como ellos mismos en su mente, ahí el apóstol Pedro le está diciendo, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo crucificaron. Pero hoy día, si tú estás aquí y tú no quieres creer, tú has matado, tú has hecho lo mismo, estás matando a Jesús pero en tu mente. No quieres creer. No quieres creer en la piedra angular. O sea, lo más importante en el edificio de Cristo, de lo que es Cristo. Tú no has creído en eso. Qué triste. Los judíos, a pesar de toda esa evidencia bíblica del Antiguo Testamento, a pesar de todos esos milagros, a pesar de todas esas vidas transformadas y cambiadas, a pesar de todas esas muertes de esos mártires, siguen esperando todavía el Mesías. No quieren creer. Es posible que aquí hayan personas que han visto la obra de Dios en la vida de otro
y que saben que era imposible lo que ha pasado en tu vida, pero no quieren creer. No quieren creer. Oramos al Señor, ¿verdad?, para que Dios toque tu vida, porque nosotros sabemos también que solo Dios puede cambiar un corazón de piedra. Estamos claros con eso. Pero es triste verlo. Finalmente, hay una sola verdad y es Cristo. Hay un solo Dios, un Dios exclusivo, ¿verdad? Porque dice la palabra, termina ahí, en Hechos 4:12, dice la palabra: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo quiero que lo leamos todos al unísono, juntos. Vamos a leerlo, ¿verdad?, audiblemente, léalo conmigo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. No hay otro nombre. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Claro que sí. No hay otro nombre. No hay otro nombre. El título del mensaje: un Dios es exclusivo. Y en las generaciones que estamos viviendo, esa palabra le molesta. Pero es un Dios exclusivo. Un solo Dios, un solo nombre, un solo Salvador bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Uno solo, no dos, no tres, no cuatro, uno solo. Jesús, a través de Jesús. Sin embargo, aunque es un Dios exclusivo, como dice también el título del mensaje, es un Dios que puede salvar a todos. No hay pecado que tú puedas cometer, no hay estilo de vida que tú puedas vivir que esté fuera del alcance del poder del perdón de Dios, de su misericordia, de su compasión, de su gracia infinita, de su bondad. Claro que no importa lo que tú hayas hecho. No importa cómo esté tu vida. Él es un Dios poderoso. Pero no hay otro camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos. Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando allá el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, y le está hablando sobre la oración, pero es pertinente a lo que estamos hablando. En 1 de Timoteo 2, 5 y 6, mira lo que dice la Escritura. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Un solo camino, pero que puede salvar a todos. Ustedes saben, yo he dicho a ustedes, y yo he hablado de mi testimonio abiertamente, y he dicho tantas cosas públicamente, pero aún hay cosas que nunca he contado y que nadie sabe, de lo terrible y vergonzoso de mi pasado. Pero no importa lo que tú hayas hecho. Si vienes al Señor, ¿verdad?, arrepentido, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Es un Dios maravilloso que tiene esos brazos abiertos para recibirte y perdonarte y levantarte y darte propósito. Es importante este texto de la Escritura, que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Que podamos una vez más, que estamos, primero, disfrutar y gozarnos con la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿cuántos aquí eran buenos y se merecían la salvación? No levanta la mano porque es para apedrearlo. Nadie. Pero ¿a cuántos aquí, a pesar de sus pecados y su pasado, el Señor con su sangre fue, verá, borrón y cuenta nueva? ¿Cuántos? Amén. Somos testigos de eso, de un Dios exclusivo, un solo camino. Y es terrible cómo en las mismas religiones buscan otros caminos. Dios aborrece eso. No, es que este es el que le lleva el mensaje a Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia?
Eso es una blasfemia. Un solo camino, un solo mediador, un sumo sacerdote que dice la palabra, ¿verdad? Que traspasó los cielos, aleluya, y que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, por tanta misericordia, tanta bondad derramada sobre nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, tus propósitos y a vivir conforme a ellos, Señor, para tu gloria. Como digo, Señor, no buscando la felicidad como si ese fuera el Dios, no, sino buscando vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor, y que podamos vivir vidas, Señor, que tengan propósito. No como el mundo vive por ahí, no como cualquier persona vive, cualquier impío, no, con propósitos en las cosas de tu reino, las cosas eternas. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de terminar, yo quisiera preguntar si aquí hay alguien, ¿verdad? Porque ha estado el Evangelio, ese mensaje de las buenas nuevas de salvación, donde Dios nos ha amado, pero hay un problema, es que todos somos pecadores. Y nuestro pecado hizo separación, ¿verdad? Rompió esa comunión con Dios. Sin embargo, precisamente por eso Cristo vino, porque Él sabía que no había otra manera de salvación. Para que tú te salvaras por tus obras, escúchame, mi querido amigo y amiga, tú tenías que ser perfecto. No podías fallar en un punto. No solamente en aquellos pecados que llamamos de comisión, sino aún en los de omisión. Tú tendrías que vivir una vida como Dios para tú poderte salvar por tus obras. Nadie puede hacer eso. Y Dios, que no tenía que hacerlo. Y eso es la maravilla del Evangelio. Él no tenía que hacerlo. Él entonces, Jesucristo, decide, siendo Dios y santo, como dice la palabra en Filipenses, se despojó de su gloria y se humilló hasta lo sumo y tomó nuestro lugar para representarnos. Él tenía que ser un hombre, ser Dios y hombre, para representarnos propiamente, pagando el precio en su humanidad, sufriendo el pecado y las consecuencias del pecado en aquella cruz. Pero como Él era Dios, fue sin pecado y resucitó. De manera que dice la palabra que entonces los que creen en Él, entonces reciben el perdón de Dios. Pero Él recibió tu pecado, todos tus pecados. Tan fuerte y tan duro que en aquel momento en la cruz del Calvario, cuando eso está pasando, dices, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, imagínense la carga de todos los pecados, de todos los escogidos, de todos los tiempos, en aquel momento en la cruz del Calvario. Pero, ¿tú sabes qué? Él los perdonó todos los pecados. No se le quedó un solo pecado. Los perdonó todos. De manera que los que creen en Él, entonces ocurre ese maravilloso intercambio. Él toma tus pecados y Él te entrega su perfecta justicia. Y ya Dios no te ve como tú has sido, sino que te ve a través de la sangre de Cristo. Y te ve, tú sabes cómo, limpio. Limpio, limpio. Pero no quitamos la confesión del medio. No quitamos el que tú lo expreses públicamente. Él dijo, Jesucristo, que el que le confesara públicamente lo iba a confesar y el que no lo iba a confesar. Por eso es que nosotros hacemos llamado. Pero estamos conscientes que no es un asunto de levantar la mano, de pasar al frente, de repetir una oración. Es un asunto del corazón. Y nuestra oración es que verdaderamente el Espíritu Santo te haya mostrado tu realidad de pecado y que tú te hayas arrepentido y vengas a Él. No hay ninguna vida que se compare a la vida que Dios puede dar. A la vida que Él da. Así que yo pregunto, si tú estás aquí y has entendido estas palabras, has escuchado el mensaje, sabes que tú estás lejos de Dios, porque tú eres pecador, tú eres pecadora. Tú sabes que tú has fallado, tú sabes que has caminado de espalda de Él. No tienes por qué salir así. Si tú estás consciente de eso, yo le pido al Señor que puedas estar consciente también de que hay unos brazos que te esperan para perdonar todos tus pecados. Y que nosotros como iglesia, si tú tomas esa decisión, nos vamos a alegrar y a gozar.
El que quiere mantenerte esclavizado en el pecado y que si tú mueres, seas condenado, es el diablo. Eso no es lo que el Señor quiere, no lo que queremos nosotros. Así que pregunto si aquí hay alguien que hoy le pide perdón al Señor, reconoce que es pecador, que es pecadora, y levanta su mano diciendo, perdóname, Señor. Y creo en ti que no hay otro camino. Tú eres el único camino. Recíbeme, Señor, perdóname. Habrá alguien que toma esa decisión en este día y simplemente levanta su mano para yo poder orar por ti, expresando esa decisión en este día. ¿Habrá alguien? Alguien que dice, Señor, perdona. Rindo mi vida a ti, te necesito. Sé que no estoy en tus caminos. Ayúdame, Señor, perdóname. Y lo hace, ¿verdad?, de corazón. Si no, no levantes tu mano. Pero si estás ahí y sabes que tienes que levantar la mano, no salgas de aquí sin hacerlo. Eso es mi oración al Señor. No salgas de aquí sin hacerlo. Habrá alguien que tome esa decisión en este día y levanta su mano al Señor. Habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que se alejó de los caminos de Dios. Fíjate cómo digo, hijo o hija de Dios, porque si tú eres hijo o hija, siempre serás hijo. Pero se alejó de sus caminos y hoy quieres regresar a casa. El Señor no te va a preguntar qué pasó, qué hiciste. No, ahora te voy a sentar. No. Ven. Como el hijo pródigo, ven. Y celebra. El Padre celebra y te besa y te abraza. Este es mi hijo. Estaba muerto y ha regresado. Qué maravillosa parábola, ¿verdad? Así que pregunto si hay alguien que es un hijo de Dios, una hija de Dios, y se alejó de los caminos y hoy regresa a casa pidiéndole perdón. Simplemente levanta tu mano, sí. Si estás aquí, ¿verdad? Y estás tomando esa decisión. Digo no. Digo no. Digo no, Señor, a mi voluntad. Digo no. La letra estaba por ahí. Digo sí. Digo sí. Digo sí. Digo sí, Señor, a tu voluntad. Digo sí.